Listo, estamos grabando. Comenzamos. Ya. Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión, el grupo de Ingeniería Ambiental viene con el taller número 9, el cual es titulado Bioindicadores, presentado por la ONG Protegemos Juntos. Bueno, y comenzando, nos haremos una pregunta del cual es, ¿qué es un bioindicador? Se trata de organismos o sistemas biológicos sensibles a las variaciones en la calidad ambientales. En cuanto se produce una alteración en su entorno, algunos seres vivos desarrollan una determinada respuesta cambiando sus funciones vitales o su composición química o genética y pueden llegar a almacenar el agente que le cause ese cambio. Los bioindicadores tienen varias maneras de manifestar su protesta, como puede ser simplemente mediante su presencia o ausencia. Otra forma es mediante malformaciones o mediante la abundancia del indicador. Además de todo esto, algunos seres vivos son capaces de acumular el agente contaminante. A esto se les llama bioacumuladores. Ventajas. La mayor ventaja de los bioindicadores es que continuamente está en su hábitat, cosa que un equipo de medición no hace. Pues toman las muestras de aire de forma periódica, por lo que si en algún instante, por muy corto que sea, tiene lugar algún hecho que pueda afectar al medio ambiente, los indicadores biológicos lo detectarán, mientras que probablemente los equipos de análisis no estarían operativos y no lo detectarían. Otra ventaja es de que los bioindicadores son organismos vivos. Esto quiere decir que sus respuestas no indican directamente si se está produciendo algún daño sobre los seres vivos, midiendo únicamente valores físico-químicos. Estos efectos solo pueden suponerse. Los bioindicadores también nos permiten evaluar la calidad del suelo, el aire o el agua de manera muy útil, fiable y económica. Como podemos ver en la imagen, tenemos aves silvestres, peces, anfibios y algunos macroinvertebrados bentónicos. Características de las especies bioindicadores. Generalmente se considera que las especies bioindicadoras deben ser sensibles a su medio, abundantes, conspicuas, o sea, visibles y fáciles de identificar. Para seleccionar y analizar una especie bioindicadora, se debe conocer a fondo su ecología, modo de vida y tener una amplia distribución geográfica, así como se debe poder diferenciar entre los ciclos naturales y aquellos producidos por estrés antropogénico. Ahí podemos ver eh, diferentes especies, diferentes microorganismos en un lago y el cual con una muestra de un bioindicador podemos saber qué microorganismos se encuentran en ese lugar. Bueno, ahora, ¿para qué sirven las especies bioindicadoras? Primero, sirven para evaluar el impacto de la actividad humana. Por un lado, mediante ellos es posible evaluar el impacto de las actividades humanas en un área determinada, en lugar de examinar un sitio entero. No solamente se enfocan en un, en un área en específico. También advierten de cambios ambientales. Por otro lado, son importantes porque en muchos casos, algunas de las especies bioindicadores proporcionan información temprana y con ello una alerta acerca de los cambios ambientales. También sirven para evaluar los efectos tóxicos, ya que los bioindicadores también son una buena manera de
monitorear los efectos de las sustancias tóxicas. Muchas veces es difícil evaluar directamente en la naturaleza. Por último, también sirven para evaluar la riqueza de especies. También son útiles para evaluar la riqueza de especies presentes en un sitio mediante extrapolación, ya que muchas veces esto es imposible debido al alto número que pueden existir, como en el caso de los trópicos, por ejemplo, aunque esto puede resultar difícil debido a que no siempre una especie es representativa de toda la biota, es decir, conjunto de todas las especies presentes, ¿no? Del lugar. Bueno, ahora doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los bioindicadores de la calidad de aire. Como podemos notar, por ejemplo, un tipo de especie en- que sirve como bioindicador está, por ejemplo, los líquenes. Y un ejemplo, como muestran en la imagen, es su nombre científico es Lobaria pulmonaria, que es un tipo de líquen folioso. ¿Y cómo son los líquenes? Es decir, cómo se forman estas estructuras que pertenecen a la orden de plantas, pero a la vez no son considerados como plantas. Entonces, ¿cómo funciona su sistema? Pues resulta de que es la combinación entre un hongo y una alga fotosintetizadora, es decir, que produce fotosíntesis. También sirve para detectar hidrocarburos, ácidos y otras sustancias tóxicas. Estos organismos son utilizados como bioindicadores del aire en muchas partes del mundo, porque más o menos ¿en qué consiste? Un líquen, por ejemplo, es como cuando combinas una alga, o también puede ser un tipo de bacteria llamada cianobacteria, con un hongo. Y esto cómo funciona es este conjunto, porque ambos ayudan, ambos se necesitan. Pues el alga proporciona glúcidos, que puede ser, por ejemplo, en azúcares, y mientras que en el caso del hongo, que es lo que puede proveer al alga, pues provee agua y minerales. Esto ayuda a que ambos pues, o sea, mejoren en su crecimiento, mejoren en retención de nutrientes, entre otros temas. Pero yendo más a fondo en realidad qué son los líquenes. Podemos notar, por ejemplo, de que las algas o también las cianobacterias, que como comentamos es un tipo de bacteria, podrían vivir solas, pero el hongo depende totalmente de estas para obtener los nutrientes necesarios como carbono, nitrógeno, entre otros. Entonces, estos nutrientes los obtienen a partir de unos filamentos que son como pequeñas estructuras diminutas que no se ve a simple vista, se ve por microscopio, que atraviesan a la pared celular del alga y esto lo absorbe. A cambio, el alga pues se protege contra golpes y luz intensas, tiene más disponibilidad del agua y también tiene menos riesgo a que el líquen se seque, y también provee minerales del hongo. Entonces, este conjunto o grupo les permite desarrollarse incluso en lugares donde no podrían vivir solos, como en el Ártico o en el desierto. Son lugares donde bueno, más que todo se ha encontrado incluso por ejemplo, viven en lugares más austeros y adversos en alrededor del planeta, como puede ser en las tundras. El clima de la tundra puede ser, por ejemplo, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, el polo norte y polo sur, o incluso también en las selvas tropicales, como en el caso de nuestro país, en Perú, tiene un clima tropical. También se pueden encontrar líquenes. Y un dato curioso es que, por ejemplo, aquí notamos en la imagen de que el líquen es de color verde, pero también se puede encontrar de otros tipos, como de color naranja, de color entre medio marrón con verde. Pero ¿cómo notamos, por ejemplo, de que en un área em, presenta contaminantes del aire o en la atmósfera es como que muy tóxica, una que se llama Laguna Yanganuco? Y pues cerca de la laguna habían varios árboles
y encima de estos árboles están pegados los líquenes. Estos líquenes que se pegan a los árboles se encuentran mayormente o sea, ese es su hábitat. Son líquenes que se pegan en los árboles, también conocidos como líquenes crustáceos. Y pues cuando, por ejemplo, en el caso de la laguna de Yanganuco, he encontrado de que cerca de estos árboles los líquenes pues son verdosos o incluso son entre color naranja o marrón pardo. Pero cuando fui, por ejemplo, a Cajamarca, había algunas zonas donde el líquen no era verdoso, era como un color medio de color marrón a grisáceo. Y cuando es de color gris, ahí es donde preocupa más por ejemplo, a los ingenieros ambientales, ya que esto significa de que el líquen ha absorbido muchos contaminantes tóxicos que perjudican al aire. ¿Y cómo se puede notar esto? Bueno, tiene un color grisáceo. Entonces, esa es una de las características que tienen los líquenes, pues, ¿no? Además, también los líquenes, a diferencia de las plantas, no tienen estructuras como para controlar la entrada y salida de agua y también el paso del aire, por lo que las sustancias que hay en la atmósfera, como por ejemplo puede ser dióxido de carbono, óxido nitroso, entre otros, se acumulan fácilmente en su interior. Pues esto provoca a que se deteriore mucho más rápido que en otros organismos, lo que convierte estos organismos en excelentes potenciales para ese como bioindicador. Como les comentaba, por ejemplo, con mi experiencia en cerca a la laguna de Yanganuca en Ancash, pues los tipos de líquenes que crecen en la corteza de los árboles, ¿cómo se llaman? Se llaman de tipo epífitos, ya que son muy buenos bioindicadores e incluso los científicos lo han utilizado desde hace más de 10 años, es decir, más de, o sea, durante mucho tiempo, a largo plazo, incluso por décadas, para conocer el grado de contaminación atmosférica, generalmente en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades. Los líquenes también resisten a climas extremos, pero también son sensibles a la contaminación atmosférica. ¿Y qué compuestos químicos son sensibles, por ejemplo? Puede ser al dióxido de azufre y también a los óxidos de nitrógeno que abundan en las ciudades. Entonces, estos líquenes, al no tener raíces, absorben el agua y los nutrientes de la atmósfera, pero a la vez también la contaminación, ya que tiene una estructura muy simple que no les permite filtrar correctamente. Incluso se ha demostrado científicamente que la gran mayoría de líquenes está directamente relacionado con la calidad de atmósfera, como en zonas, por ejemplo, en España. Hay algunas zonas, por ejemplo, donde se ha presentado mayor afecciones respiratorias, como cáncer al pulmón. Han encontrado de que mientras hay más casos de cáncer al pulmón, tiene una relación con la pérdida de líquenes. Y esto tiene sentido, porque como tienen esa relación de que el líquen es un bioindicador del aire, entonces si hay menos líquenes, por lo tanto, hay un aire un poco más dañino a la salud humana. Por eso se ha encontrado muchos casos de cáncer al pulmón en España. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a las abejas, por ejemplo, como podemos notar en la imagen de este animal, bueno, de este insecto, su nombre científico se le denomina Apis mellifera y también pues este tipo de flor se llama planta rabina. Entonces, ¿qué son, por ejemplo, las abejas que son muy comunes? Se pueden encontrar en las flores, por ejemplo, mediante o sea, se puede ver a simple vista transmitiendo el polen en sus patas y aunque no parezca, en realidad son muy buenos indicadores, ya que es una de las características, como comentaba mi compañero Daniel, es que para que sea un buen indicador es que se encuentre en abundancia, que haya más especies de este tipo. Y las abejas son muy comunes.
Por eso también es un buen indicador del aire urbano. Entonces, ¿cómo han demostrado esto? Pues resulta que en la estructura de sus patas pueden retener partículas de aire tóxico. Y también en qué tipo de agentes contaminantes han encontrado allí. Puede ser como pesticidas, metales pesados, incluso hasta presencia de algunos agentes radiactivos cerca de las ciudades. El problema de las abejas es un problema también actual que incluso la comunidad europea, por ejemplo, en varios países como en España, en Alemania, incluso en Francia, en la actualidad se ha reducido bastante el número de abejas. Y esto es preocupante, ya que si se reduce el número de abejas, entonces no solo contamina, o bueno, significa que el aire pues no es tan bueno que digamos, sino también perjudica o incluso daña a la polinización. ¿Y qué es la polinización? Consiste cuando, por ejemplo, las abejas transmiten mediante sus patas pequeñas granitos de polen que va de flor en flor. ¿Y para qué sirven esos granos de polen? Para para la fertilización o incluso fecundación de las flores. Entonces, mientras haya más flores, por lo tanto hay más plantas. Y si hay más plantas, pues hay más oxígeno. Entonces, si hay una gran problemática actual referente a la pérdida de abejas, pues esto perjudica bastante a la producción de las plantas. Y como para darles algunos datos curiosos, por ejemplo, con respecto a las abejas, una de las características es que regeneran naturalmente los bosques. También un tercio de la producción mundial de alimentos dependen de las abejas. Otro tema, por ejemplo, la polinización realizada por las abejas es que promueven la fecundación de plantas y aumentan el rendimiento de los cultivos. E incluso también, según Martín y Arenas, que es en base a un artículo científico del 2018, menciona que la situación actual de las abejas es preocupante debido a que en los últimos años ha disminuido de forma radical por el intenso uso de pesticidas y agroquímicos en monocultivos que busca potenciar el rendimiento de los suelos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son agroquímicos? Los agroquímicos son los pesticidas, por ejemplo. Y los monocultivos, este tema lo habíamos comentado hace unas semanas atrás. ¿En qué consiste? Como para hacer un pequeño recordar. Los monocultivos, como su nombre mismo lo dice, o sea, se centran en un solo cultivo nada más. Y pues eso también es una problemática que no solo ocurre en países europeos, sino también en nuestro país, más en Latinoamérica, como por ejemplo en la sierra. Algunas personas, pues, por desinformación, em, o de repente solo por enseñanza práctica que han tenido sus ancestros, antepasados, pues practican de forma tradicional este tipo de agricultura, que son los monocultivos. Pero esto a largo plazo, como no saben por desinformación, entonces genera infertilidad en el suelo. Y ese es uno de los problemas ambientales que se puede prevenir gracias a este tipo de charlas ambientales, promoviendo información de educación ambiental, no solo para los agricultores, sino también para la población en general, porque la información está disponible en las redes sociales, en internet. La cosa es tener una buena información que proveemos mediante la ONG en el área de ingeniería ambiental. Y bueno, eso consiste más o menos los monocultivos. Se centran por ejemplo, puede ser solo en papa o solo en camote, pero esto a largo plazo pues perjudica en la tierra, el suelo, entre otros. También otra característica de las abejas es el equilibrio ecológico, ya que representa el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Si no fuera por las abejas, pues ese 60% perjudicaría a la población en general.
con respecto al consumo de frutas y verduras. Entonces, sabiendo este tema de que las abejas pues son perjudicadas por los pesticidas, em, agroquímicos, monocultivos, entre otros, entonces, ¿cuáles son las alternativas para ayudar a que las abejas pues no se mueran? Existen varias alternativas. Una de ellas está, por ejemplo, el control biológico. ¿Y qué es el control biológico? Esto implica el uso de otros organismos para controlar las plagas. Por ejemplo, usando depredadores naturales, y pues esto ayuda a que no, o sea, reemplazando la idea de los insecticidas, pues, ¿no? También se puede construir incluso trampas o barreras, y ya que estas técnicas son muy efectivas para atrapar y matar insectos, evitando que ingresen a una zona en específico. Y también, bueno, otra alternativa, la rotación de cultivos, ya que cambiar los cultivos que se siembran en una zona específica por año puede ayudar a prevenir la acumulación de plagas incluso en el suelo. O sea, no solo ayuda a reducir la infertilidad en el suelo, sino también a prevenir las plagas. Otra característica, por ejemplo, son los insecticidas naturales. ¿Y qué son estos? Algunos productos naturales como el aceite de NEM. ¿Y qué es el aceite de NEM? Este aceite es extraído por semillas, por ejemplo, de árboles tropicales en la India, y provienen de la planta NEM o NIM. O incluso se puede utilizar el jabón potásico, que es muy efectivo para el control de plagas y no dañan a los seres vivos. Y ya por último, con respecto en Europa, específicamente en Alemania, mediante una iniciativa legislativa en el año 2019, o sea, por una ley, el programa de acción para la protección de insectos, así se llamaba, pues habla sobre poner restricciones al uso de insecticidas con el fin de mejorar la calidad de vida de las abejas. Es decir, ya están avanzando con ese tema en las abejas allá. Además, con este programa se busca también no solo poner restricciones al uso de insecticidas o prohibir em, algunos químicos tóxicos, sino también reducir estos pesticidas y otras sustancias que puedan perjudicar el hábitat de otros insectos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otro tipo de bioindicador del aire es, por ejemplo, los famosos geckos o salamanquesas. Estos son sensibles a la contaminación de aire por dióxido de azufre y otras emisiones de gases por industrias. También afecta de manera negativa la abundancia y fecundidad de especies como, bueno, ese nombre que es un poquito largo, es un tipo de gecko que habitan en Australia. Son dos tipos. Por eso el nombre científico es muy largo. Pero en realidad son tipos de geckos nada más. En nuestro país, por ejemplo, hay varios geckos o lagartijas presentes en Tumbes, por ejemplo. En zonas áridas también están estos geckos. Y a pesar de que son lagartijas y pues son muy rápidas o veloces, y también son muy diminutas, hay una creencia popular de que mediante sus patas, dice, que transmiten, por ejemplo, algunas sustancias tóxicas, pero esto es falso, en realidad son inofensivas, sino que por creencia popular, pues mucha gente pensaba que son malas. Y por este desconocimiento, incluso en algunas zonas del país, pues han eliminado algunos geckos y lagartijas, sin conocer este tema ambiental a fondo. Por eso es la gran importancia de informarse bien frente a este tema, pues, ¿no? Y es algo curioso porque en Tumbes abunda bastante las lagartijas. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a hablar sobre los bioindicadores de acuáticos o de tipo de agua. Por ejemplo, están los plecópteros, que también son conocidos como moscas de las piedras. ¿Por qué les llaman así? Porque viven debajo o bueno, viven cerca de los ríos o cerca de las rocas de los ríos. Y también son sensibles a bajas concentraciones de oxígeno de agua. Es decir, si veo, por ejemplo, de que en un río hay, hay bajo oxígeno, pues esto perjudica las algas, porque las algas, así como las plantas, hacen fotosíntesis. Entonces, si no tienen oxígeno suficiente, no van a poder hacer fotosíntesis y también se pueden morir, pues, ¿no? Y esto también perjudica a otros peces que se alimentan de estas algas. Y con el tiempo esto es parte de toda una cadena, pues, ¿no? A la larga esto perjudica bastante. E incluso si no recibe mucho oxígeno las algas, pueden incluso, con respecto a las moscas de las piedras, un ejemplo de plecópteros, para que más o menos tengan una idea, es por ejemplo, son un tipo de insectos que están presentes, bueno, cerca no solo en los ríos, sino también en los riachuelos incluso. Y también existe otro tipo de insectos, como los coríxidos. ¿Y qué son estos insectos? Como son, por ejemplo, la imagen que es parece como un mosquito chiquito en el agua, como cerca a la arena. Ya. Esa es la imagen de un coríxido. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿qué tipo de coríxidos podemos encontrar? Pertenecen a la familia de las chinches, las famosas chinches o las cigarras. Entonces, estos coríxidos son buenos indicadores de salinidad de las aguas termales. Entonces, esto quiere decir, como son buenos indicadores, esto ayuda incluso como cuando hacen, por ejemplo, en ingeniería ambiental, hacemos, por ejemplo, monitoreo de aguas y pues lo, no sé, o sea, sería bueno de que el agua tenga un porcentaje de sal promedio, porque si tiene exceso de sal, también eso perjudica a la salud humana. Entonces, utilizar ese tipo de indicadores en, en- para sacar muestras del laboratorio y conocer la calidad del agua ayuda bastante. Y también sirve para detectar sustancias como detergentes y jabones. Por ejemplo, en el caso del agua, para que se considere estable, tiene que tener, por ejemplo, un tipo de pH de 7, porque la escala del pH va desde 1 hasta 14. Si va de 1 a 7 es muy ácido. Si va de 7 a 14 es muy básico. ¿Y qué, por ejemplo, sustancias pueden alterar el pH del agua? Los detergentes, los jabones. Si hay mucha presencia de jabones, por ejemplo, aumenta el pH del agua y eso también es malo porque altera la calidad de agua, pues, ¿no? Y por último, los tricópteros, para que tengan más o menos una idea, un ejemplo de tricópteros son, pertenecen a la familia de las polillas. Y también los efemerópteros, pues otro ejemplo es que pertenecen a las libélulas. Es la última imagen, que son como libélulas acuáticas, por decirlo así. Entonces, se puede notar de que los tricópteros viven en aguas muy limpias, al igual que los efemerópteros, que son como libélulas acuáticas, son utilizados para conocer la calidad de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otro tipo de bioindicadores en la parte de agua es, por ejemplo, las especies de ranas y salamandras, ya que son muy sensibles a las condiciones ambientales como sequía o contaminación.
debido a que sus pieles son permeables, es decir, puede pasar por sus poros, así como nosotros los humanos también pasa por nuestros poros el sudor. En el caso de los anfibios, como ranas y salamandras, también ingresa fácilmente contaminantes. Esto quiere decir con que sea permeable. Y también pueden acumular otras sustancias como fungicidas, que son un tipo de pesticidas que atacan a los hongos, fertilizantes para la tierra e incluso también insecticidas que pueden ser detectados. Un ejemplo con referente a las ranas, no sé si conocen, por ejemplo, la rana gigante de Junín o incluso también en la rana en Puno. Pues estas especies en realidad son aparte que son muy sensibles a estas sustancias tóxicas, también en el caso de la rana de Junín hay un tema, pues, tratan de preservar esta especie porque ahorita está en peligro de extinción actualmente. Y porque esto no solo por el tema de contaminación, ya que se encuentran, por ejemplo, cerca a las mineras y pues como el hábitat natural de estas ranas puede ser mediante tierra o incluso cerca de los ríos, cuando las mineras botan, por ejemplo, no sé, puede ser plomo, oro, mercurio, entre otros, a las riberas del río y como están cerca a estas ranas, perjudica bastante a la rana gigante de Junín. Y otro tema es que también consumen em, por tradición lamentablemente explotan estas ranas para consumo humano. Es algo muy triste, pero es una problemática actual también referente a nuestro país, que la idea es evitar estas problemáticas conociendo cuál es la función con respecto al medio ambiente, qué podría aportar para la salud ambiental, sea en los seres vivos, insectos o incluso también para los seres humanos. Entonces, esta es la gran importancia que tienen, por ejemplo, las ranas y también sirven como control de plagas. Mucha gente, por desconocimiento también, em, bueno, como en el caso de Junín ya mencionado, sin conocer que también pueden controlar incluso algunos insectos como arañas, moscas, entre otros. Es decir, en forma general, control de plagas. Y pues eso es básicamente con una problemática actual en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Y también podemos notar, por ejemplo, que este tipo de bioindicadores de agua puede ser, por ejemplo, el tipo de salmones o truchas que habitan en aguas con altos niveles de oxígeno. Y también, como pueden notar en la imagen de abajo y la imagen de arriba, pues son, por ejemplo, un tipo de salmón. Y abajo son las corvinas, por ejemplo. El 5% de especies como las pirañas indican un ambiente acuático saludable, mientras que en las corvinas o truchas habitan aguas con altos niveles de oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Otro bioindicador del suelo son los colémbolos, que son como esos pequeños insectos, como muestran en la imagen. Ayudan a evaluar la calidad de los suelos, detectando presencia de hidrocarburos contaminantes. Su abundancia en estas zonas contaminadas puede ser, por ejemplo, con pirenos. ¿Y qué son los pirenos? Es un químico que, por ejemplo, se encuentra en el tubo de escape de los vehículos, en el humo de la madera quemada, entre otros. El naftaleno, que también es otro compuesto químico presente en combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Y por último, em, el criseno. Y se preguntarán qué es el criseno. El criseno, pues, es un producto también de combustibles fósiles, por ejemplo, como el alquitrán de hulla. ¿Y qué es esto? Se usa como base en pintura y presenta otra sustancia química como el benceno, que es cancerígeno. Y bueno, y también también referente al criseno.
También hay otra sustancia química tóxica, que es la creosota, que es una sustancia muy utilizada para conservar, que sirve como conservador de madera, pero también es malo para la salud si se expone a altos niveles o durante mucho tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. También los ácaros, que bueno, se pueden encontrar, por ejemplo, en el polvo o incluso también en, en nuestra vida diaria, como en las camas, son muy sensibles en el suelo también, debido a las, o sea, son muy sensibles a las condiciones del suelo. Y también son excelentes bioindicadores para demostrar, por ejemplo, si la calidad del suelo es bueno, es malo, es regular, etc. Y también ayuda a encontrar presencia de insecticidas. Son muy abundantes en suelos con material orgánico alto y también entonces si tengo material orgánico alto, pues disminuye tierras que sean infértiles o contaminadas. Por eso es muy importante también la presencia de ácaros en la tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para terminar, por ejemplo, referente a los hongos, estos organismos forman parte natural de los suelos, se almacenan en los tejidos, al igual que los líquenes, por ejemplo, algunas sustancias tóxicas que pueden afectar a su entorno. Y esto, pues, em, esto ocurre porque absorben estos contaminantes, pero no solo absorben, sino también lo pueden reducir. A diferencia de otros organismos que hemos visto, los hongos, pues, producen como una fusión, se puede unir con las raíces de las plantas. ¿Y esto cómo se llama? Micorrizas. Y lo veremos en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, se puede dar la bioremediación con hongos micorrizas. ¿Y qué es esto? Las micorrizas ayudan a las plantas a ser más eficientes ante situaciones de estrés vegetal, es decir, hay poca agua y esto puede ayudar a incrementar su área de exploración de las raíces para que absorban más agua y nutrientes. También algunas plantas micorrizadas toleran ataques de patógenos al estar mejor nutridas. En resumen, ¿qué son las micorrizas entonces? Es, es la fusión entre el hongo y las raíces de las plantas. El hongo ayuda a la planta incrementando pues la absorción de las raíces, pueden capturar nutrientes como nitrógeno y carbono y también fósforo y las raíces de las plantas como la ayuda al hongo, proporcionando azúcares o aminoácidos. Y también esto se puede ayudar incluso a reducir los metales pesados. Entonces, esta es la gran importancia que tienen estos hongos con micorrizas. Y esto sería todo en la presentación, así que muchas gracias con referente a nuestro tema de bioindicadores de contaminación ambiental y nos vemos para la próxima presentación.